Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número uno, conformado por Víctor Manuel, Josafat, Luisa Fernanda, Eduardo y Gabriela Etzel. En esta presentación hablaremos de la motivación docente-estudiante para la asignatura Aprendizaje en contextos educativos. Previo a entender lo que es la motivación dentro de espacios de aprendizaje, particularmente lo que es el aula, tenemos que remontarnos a lo que es la motivación tal cual. Para esto, podemos observar las definiciones que nos ofrecen Kleijina y Freiken, quienes definen la motivación tal cual como un estado de activación interno, un estado conductual interno de activación que nos permite orientarnos, dirigirnos conductualmente hacia una dirección. Es decir, que no vamos a andar vagando. Nos dirige hacia una dirección tal cual. Ahora bien, esta motivación dentro de los espacios de aprendizaje, dentro del aula, no se limita únicamente a los estudiantes, sino también a los maestros. De hecho, Peckrun, Condry y Chambers que estudiaron esta correlación que existe entre las emociones placenteras y displacenteras en referencia a la motivación intrínseca y extrínseca, nos mencionan que en esta primera, la intrínseca, como su prefijo lo dice, surge desde dentro, tiene que ver con lo que está dentro de la propia persona, dentro del estudiante o incluso dentro del propio maestro. Esto quiere decir que está dentro de su rango de alcance, está bajo su control y tiene una particularidad que es el poder autorreforzarse. Hablamos de una motivación intrínseca que a su vez se divide en dos secciones, lo que es la positiva y lo que es la negativa. La motivación intrínseca positiva va de todas aquellas tareas que una persona hace y que le retribuye o que encuentra placer en hacerlas. Por ejemplo, podríamos hablar de un caso en específico, dígase de un maestro de cuarto de primaria que deja por tarea hacer una maqueta sobre el sistema solar. Habrá niños que no se verán tan motivados, que les será indiferente de alguna manera y que tendrán esta motivación extrínseca que más adelante veremos lo que es. eh, pero aquí lo que nos interesa, la motivación intrínseca positiva. Habrá niños que disfrutarán de hacer maquetas y que les encanta este tema, lo que es el espacio. Estos niños en particular, este grupo, van a disfrutar, van a, van a tener una motivación intrínseca positiva porque están relacionadas con la satisfacción y con el éxito de esta tarea. Por otra parte, si hablamos de la motivación intrínseca que está atravesada por emociones negativas, hablamos de dos vertientes también. Eh, Aquí es donde surge lo que es la ansiedad, la ira, la tristeza, y que puede interferir de alguna manera en disfrutar estas tareas. Por ejemplo, el proyecto del sistema solar. Tal vez por esta ansiedad de decir, híjole, debo de entregarla perfectamente porque mi mamá me lo exige, porque mi profesor me lo exige, o es que tengo este miedo más bien a fallar, a que me salga mal, a que sea la peor maqueta de la clase. Aquí estamos hablando ya de una motivación intrínseca negativa. O por supuesto, en esta segunda vertiente hablamos de directamente aquellos niños, este pequeño, posiblemente pequeño sector, que para evitar fallar, la ansiedad los motiva a no hacer directamente la tarea. Por otra parte, lo que es la motivación extrínseca y tal cual, nuevamente como lo dice su prefijo, hablamos de toda aquella motivación que viene de fuera,
es ajeno a la propia persona, al propio estudiante, al propio maestro. Y se ve dirigida, conducida de alguna manera por la ejecución de alguna actividad en particular, ¿no? Al igual que como con la intrínseca, aquí nos encontramos con la motivación extrínseca positiva y la negativa. En el caso de lo que es la positiva, hablamos de esta ideación, de este disfrute, sí, más bien de esta ideación que tenemos por el disfrute anticipado. Quiere decir que en ocasiones se ve uno motivado por hacer, tal vez en este caso retomando lo del niño con la maqueta, por obtener un resultado positivo, por obtener eh, tal vez comentarios por parte de sus compañeros buenos, de admiración tal vez, incluso podría ser hasta un poco de envidia, ¿no? Si es que es lo que busca tal vez el niño, o el reconocimiento propio del maestro, ¿no? Por otra parte, lo que es la desesperanza, que viene a formar parte de las emociones displacenteras, puede ser un factor reductor de la motivación extrínseca, lo que puede orillar de alguna manera a una motivación extrínseca negativa. ¿Qué es lo que causa en este niño, por ejemplo? Aunque se puede llegar a confundir un poco con la intrínseca negativa, esta se ve diferenciada porque los factores son externos, justamente. Es la principal y más grande característica. El niño en este caso se podría ver totalmente desinteresado o incluso motivado por pensar o tener esta ideación de no alcanzar los resultados positivos o más bien incluso evitar todos aquellos negativos, es decir, evitar las burlas por parte de sus compañeros, evitar tal vez una posible decepción por parte de los padres, una posible decepción incluso por parte del profesor. De hecho, aquí hay algo bastante curioso que para entender de mejor manera, podemos decir que este alumno podría estar intrínsecamente motivado porque llega a asumir en primera el proyecto de la maqueta como un trabajo por su propio interés. Sin embargo, si está extrínsecamente motivado, pues lo vemos más bien como una tarea o un deber o algo que si bien no me puede importar o no me puede interesar tanto, sí lo puedo tomar como una responsabilidad. Pero bueno, entonces, ¿para qué nos servirá la motivación dentro de un aula? Pues como bien ya había mencionado, la motivación en primera instancia nos permite despertar, movilizarnos de alguna forma hacia una dirección. En un aula, si los alumnos no tienen este despertar y mucho menos estas ganas de movilizarse, en este caso a aprender, a conseguir un objetivo en particular, difícilmente podrá haber un proceso de aprendizaje. Es por esto que la motivación está fuertemente relacionada con los espacios de aprendizaje. Particularmente en el aula, encontramos la motivación como algo fundamental, algo necesario para el aprendizaje. Pero ¿y los maestros? ¿De qué manera impacta la motivación de estos en los estudiantes? Cuando hablamos de la motivación de un maestro, hablamos de profesionales que trabajan con más interés, que incluso se llegan a sentir mucho más seguros de su clase, de lo que imparten, de las tareas que asignan y realizan en conjunto en las clases. Hablamos de una mejora de aportación en sus ideas y sobre todo de la creatividad que
tienen en las actividades planeadas. La motivación de un docente no es solamente por despertar esta pasión, a movilizar a los estudiantes. Aquí, a diferencia de lo que es a los estudiantes, quienes despierta este estado a la movilización de una dirección que pues tiene que ver mucho con el aprendizaje, el docente también despierta en él una motivación para movilizarse en una dirección, pero particularmente esta dirección que estos docentes buscan es reunir, dirigir, orientar un grupo, pero no solamente en forma colectiva, sino también de forma individual. La tarea del docente, más allá de enseñar a estudiantes, es facilitar de manera precisa y efectiva el despertar o incluso el cultivar esta motivación, ayudarlos a descubrir cuál es su motivación. Y no solamente nos quedamos en el profesor que va a ayudar a los alumnos a despertar su motivación, en aquel docente que va a impartir, en aquel docente que va a orientar, sino también en que la motivación, como ya lo mencionaba en un principio, también eh, permite que el maestro pueda desarrollar y también implementar métodos, procedimientos metodológicos adecuados, correctos. Y por supuesto, pues este es un elemento más que importante para el proceso de la enseñanza-aprendizaje, porque permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta de todos los alumnos. Podríamos incluso comparar al propio profesor como un imán y a los alumnos como las brújulas, tal vez un poco perdidos, un poco balanceándose, y la función del docente va a ser, como un imán, con una brújula, reorientar esta dirección, reorientar estas conductas, esta motivación, esta dirección, este despertar y movilización, para que no queden vagando, básicamente. Hola compañeros, mi nombre es Eduardo Mesa Amaro. La pregunta que me tocó a mí es ¿qué es la motivación intrínseca? La motivación intrínseca es un impulso que lleva a realizar las actividades por un simple placer, interés o satisfacción inherente, que esto nos produce sin necesidad de recibir ningún tipo de incentivo externo o separable, como dinero, calificaciones, premios o reconocimiento social. En este tipo de motivación, la recompensa es la ejecución de actividad en sí misma. Desde la perspectiva psicológica, está profundamente conectada con la curiosidad natural del ser humano, el deseo de ser crecimiento personal y el sentido de la autonomía y la necesidad de sentirnos competentes frente a los retos considerados valiosos. Un ejemplo de esto es imaginar que hoy en tu fin de semana estás configurando una máquina virtual o practicando unos nuevos comandos en la terminal de Kali Linux. El origen del impulso no estamos estudiando un sistema nuevo para ser un profesor o para que nos deje algo remunerativo, ni por tarea obligatoria que el lunes tengo que entregar, ni porque vaya a recibir calificaciones por ello, sino al contrario, es un interés personal que uno mismo va optando. La ausencia del incentivo tampoco lo hace por obtener un diploma inmediato, o porque alguien le esté pegando por una auditoría de red o X razón, ¿no? La recompensa interna lo hace porque te apasiona genuinamente entender la infraestructura de un sistema nuevo, sientes una profunda curiosidad intelectual por la ciberseguridad y experimentas satisfacción personal y un aumento de tu autoeficiencia cuando logras resolver este fallo técnico por tu cuenta. En este escenario normalmente pues los motores puramente internos y voluntarios son los que nos llevan a tener este tipo de motivación, que es la motivación intrínseca, el aprendizaje, el dominio de la herramienta y la superación del reto en su verdadera recompensa. Bueno,
Ahora tenemos la parte de la motivación extrínseca. Esta parte de la motivación extrínseca, esta diferencia de la intrínseca, la extrínseca, perdón, es el impulso que nos lleva a realizar una actividad no por gusto, por hacerla, sino por obtener un resultado separable o externo. Es decir, la actividad se convierte en un medio de alcanzar un fin, conseguir una recompensa o evitar un castigo. Ese tipo de motivación está regulada por contingencias ambientales y externas. El motor que mueve el sujeto viene de fuera: incentivos económicos, calificación, aprobación social, estatus o cumplimiento de la obligación para no ser sancionado. sancionado. Ejemplo práctico. Hay que imaginar que estás cursando una materia obligatoria que te resulta sumamente teórica, densa y aburrida, y de la cual debemos entregar un ensayo de 15 páginas para el próximo lunes. El origen del impulso: no pasas el fin de semana redactando un documento porque te apasiona el tema o porque sientas curiosidad intelectual por el contenido, sino al contrario, es algo que necesitas porque puede ser un castigo o, en dado caso, reprobar. La presencia del incentivo externo: te sientes que si te escribes durante horas porque necesitas obtener una calificación aprobatoria, mantener tu promedio, asegurar una beca o simplemente evitar un castigo por reprobar la materia y tener que pagarla de nuevo. En este escenario, si te dieran a elegir, ¿no harías el ensayo o qué harías tú? Tu motor puramente externo: realizas la tarea para obtener un beneficio que está fuera de la actividad misma, la nota o el estatus de lo aprobado, o para evitar una consecuencia negativa. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Johnson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica, pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo, con poca estimulación,
máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés al final. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica. Pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo con poca estimulación, máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés al final. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica. Pero solo hasta un punto óptimo. Si se supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo con poca estimulación, máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés al final. La hipoactividad o la apatía. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica. Pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo con poca estimulación, máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés al final. Te distraes fácilmente. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica. No está enfocada. Pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo con poca estimulación, máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés al final. Tienes un par de horas para aislar el problema. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica. Pero sabes que pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo con poca estimulación, máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés en la cima al de la final. curva de Yerkes-Dodson alcanzas. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica. La situación ocurre pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo con poca estimulación, máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés que más o menos tiene 5 minutos para que puedas Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica. Pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo con poca estimulación, máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés al final. Y te es imposible hilar. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, activación fisiológica. Ese es un ejemplo que pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Los puntos clave es que, como lo pueden ver en la imagen, es una U invertida. El rendimiento es bajo con poca estimulación, máximo en el punto medio y destructivo con exceso de estrés al final. Al configuración y hacia redes. Ahora vamos a ver el efecto en el estrés del desempeño o la ley de Yerkes-Dodson. Esta establece que el rendimiento humano aumenta con el estrés, espero que haya quedado bien entendido. Pero solo hasta un punto óptimo. Si el estrés supera ese límite, el desempeño cae drásticamente. Ahora bien, es importante que nos preguntemos, en la actualidad, ¿las y los docentes de escuelas públicas son capaces de motivar a sus estudiantes? ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo pienso que sí, aunque con grandes desafíos, por supuesto. Muchos docentes buscan estrategias innovadoras y muestran compromiso, pero afectan algunas limitaciones como grupos numerosos, falta de recursos y programas muy rígidos. A pesar de ello,
Cuando logran conectar con los intereses de sus estudiantes, pueden generar aprendizajes significativos y combatir el aburrimiento escolar. Para concluir, la motivación en el aula se revela como un eje fundamental para transformar la experiencia educativa. No basta solo con orientar a los estudiantes hacia la aprobación de exámenes, sino que es necesario despertar en ellos el interés genuino por aprender. Tanto el artículo de Anaya Durant y Anaya Huertas, así como el video ¿Te aburrirías en la escuela?, coinciden en señalar que el modelo tradicional, centrado en la memorización y la evaluación, genera apatía y aburrimiento, mientras que la motivación intrínseca, basada en la curiosidad y la satisfacción personal, conduce a aprendizajes significativos y duraderos. El papel del docente es decisivo. Su entusiasmo y compromiso pueden contagiar a los estudiantes y abrir espacios de creatividad, autonomía y resiliencia. La teoría de Maslow recuerda que el aprendizaje depende de la satisfacción de necesidades básicas y emocionales, mientras que la ley de Yerkes-Dodson advierte que el estrés en niveles moderados puede potenciar el rendimiento, pero en exceso lo bloquea.